Bienvenidos a Sin Filtro. Este día se presentó un informe que nos evidencia las pérdidas que causan el SF contrabando. De eso hablaremos esta noche, pero antes los dejo con la nota del día. El último estudio de contrabando realizado por ACIES entre el 2016 y 2017 determinó que en ese momento el valor de la mercancía contrabandeada era de 16,000 millones de quetzales. Esta cifra en la actualidad casi se duplicó. Esto debido a la devaluación del peso mexicano, lo que se muestran los resultados del nuevo estudio elaborado por CABI. A principios del año 2018 empieza a abrirse la brecha de recaudación por parte del IVA, por parte de la SAT. Esto es en una brecha hasta llegar a una brecha de IVA doméstico de 1,000 millones de quetzales de IVA no pagado por parte del contrabandista. Este es un cálculo anual, o sea, la línea es los últimos 12 meses cada barrita. Entonces, ¿por qué llegamos a la recaudación estimada que no se da? Porque a través de eso podemos llegar al cálculo final de cuánto es la mercadería, porque si sabemos que no se pagó 1,000 millones de quetzales de IVA, podemos estimar cuánto es el cálculo del valor de la mercancía que está detrás evadiéndose. Al no tener datos específicos de la cantidad de productos de contrabando, con los datos anteriores lograron llegar a un estimado que podría llegar a ser de más de 30,000 millones de quetzales. El valor de la mercancía contrabandeada para el año 2019 como el año total está entre 27,000 y 31,000 millones de quetzales. Esto representa una baja de la recaudación de la SAT en IVA doméstico de 1,000 millones de quetzales de contrabando y por lo menos calculamos un 20-25 adicional de no pago de ISR y de DAI. Recordemos de que con México tenemos un DAI, un impuesto arancelario bastante bajo porque tenemos TLC, por lo tanto creo que es más evidente, lo que hace falta es el cálculo del ISR. El valor de las mercancías contrabandeadas, en su mayoría alimentos y bebidas, representa el 3.8% del PIB nacional, equivalentes a la pérdida de crecimiento económico entre 0.7 y 0.9%, que repercute en la creación de empleo e inversión. El presidente de la Junta Directiva de Cámara de Industria, Eduardo Girón, mencionó que la presencia del Estado es importante para tener un control sobre el contrabando. Además, dijo que con Cámara de Industria estarán publicando una campaña para sensibilizar a la población sobre el contrabando y sus verdaderos costos. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Bienvenidos de nuevo a Sin Filtro, la etiqueta SF Contrabando. Hoy se entrega un informe en donde se evidencia, las pérdidas que causa esta actividad al margen de la ley, sobre todo en esta época en donde se incrementa el comercio en algunos sectores, sobre todo en aquellos departamentos fronterizos. Nos hace también recordar aquellos momentos que se vivieron la semana pasada en Tecunumán, en donde hubo un ataque a una sede de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué está pasando? Eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Contrabando. Para profundizar en el tema, está con nosotros por este lado Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo, ¿qué tal? Buenas noches. Por acá nos acompaña Daniel Gerín. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Una práctica que está a la vista de todos. Muchas veces podemos ver quienes viajamos a la costa, a las fronteras, donde incluso se encuentran las ventas de esos productos más baratos, de ese producto como la gasolina, otros de consumo, que se encuentran incluso en las orillas de las carreteras. Cuando ya contabilizamos todo lo que genera en ganancia el contrabando, también se traduce en una pérdida para el Estado. ¿Cómo podemos comenzar a analizar este tema, Estuardo? El contrabando, primero entendámoslo como un fenómeno económico, ¿verdad? Primero es los costos de producción en un país son más altos que los costos de producción en otro país. Entonces, donde es más barato producir, mandan el producto, lo compran de tal manera que entra a un país donde se pagan, donde es más caro, y ya tienen una ventaja ahí de precio, pero al mismo tiempo entran de manera tal que no pagan impuestos. Ese es el fenómeno económico sencillo. Ahí la solución sería bajar los costos de producción en el país donde está siendo caro producir, que en este caso sería Guatemala. Porque sería más competitivo. Dos, pero el contrabando también es un fenómeno legal a partir de no solamente los impuestos que dejan de pagarse, sino el impacto que tiene sobre el uso, digamos, de todo lo que quienes sí pagamos impuestos hacen quienes obviamente no pagan impuestos. Entonces ahí se vuelve un fenómeno legal en términos que lo que tendrían que pagar, que son los impuestos, los tributos, no son pagados. Entonces digamos que ellos están utilizando todo eso
por una acción ilegal, de manera tal que utilizan también lo que se paga. Pero tercero, creo que para mí es el punto más importante, y yo creo que es un punto que siempre le cuesta a mucha gente decirlo, pero miren, no puede haber contrabando si no hay apoyo desde adentro del sistema de gobierno. Y vamos a ver, le pongo 2 ejemplos, hay muchos ejemplos para poner aquí. Si no tiene apoyo de gente que está en el gobierno, de gente que tiene que ver todo esto, digamos, sería más difícil hacerlo. Por lo menos bajaría la cantidad. Y les pongo uno de los que más ha sido mencionado, pero que es impresionante, que a veces a través del mismo sistema, como decías, pasa uno y ahí están contrabandeando, y ahí están las autoridades y no pasa nada. Posiblemente el que más efecto tenga en términos generales será el hormiga, pero también tenemos contrabandón grandote. Y que no paga impuestos o que no son registrados, los furgones y todo eso. De hecho, entre paréntesis, 2 accidentes enormes, uno en Villalobos y uno reciente esta noche también en el kilómetro 13 de carretera al Atlántico. Está complicado el tránsito por todos lados esta noche. Hacia el sur y hacia el norte. La línea, el bendito caso de la línea, me refiero a la línea 1 y la línea 2, se llamaba precisamente la línea porque era una línea de teléfono que estaba de la zona 10 allá a la gente de las aduanas. Y que era la línea donde le decían, bueno, déjalos pasar, dales verde, dales verde, dales verde. Mira, ya muchos verdes, desde un poquito de rojos para que no digan que no estamos haciendo nada. Entonces, la línea en esencia era un problema también de contrabando. A ver, entonces y un cuarto punto que para mí es importante. Yo creo que sí tenemos que repensar desde el punto de vista, de mi punto 1, que es un fenómeno económico, tenemos que repensar todo esto, y también ver si los costos de producción, los costos de materia prima, los costos de importación, todos los costos están siendo mucho más caros para el productor nacional, que esa es la oportunidad del que está metiendo mercadería, que no solamente es más barato producir en otro lado porque está subsidiado, porque no paga impuestos por ser un producto de primera, por cualquier razón, ¿verdad? Sea el gas que entra de El Salvador, o sean las galletas que entran de México, el licor que entra de contrabando por Honduras, lo que sea, ¿verdad? Entonces hay un impacto que sí tenemos que analizar aquí. Y ese número es sorprendente. Miren, 30,000 millones es la mitad del presupuesto nacional, del presupuesto de ingresos, lo que se tiene previsto que en el año 2020 va a ingresar a la SAT. Es la mitad. ¿Cómo podemos comenzar a analizar el tema del contrabando? ¿Es un tema económico, de seguridad, cultural, por la forma como se da, o de corrupción? Puedes agarrar un poco de todo y hacer pero ¿por qué no son todos? Sí, no es o una cosa o la otra. Eso es un fenómeno complejo. Este estudio que presenta hoy la Cámara de Industria señala algo que creo que nos tiene que preocupar a todos, y es que se dan competencias desleales y que hay una pérdida en la capacidad del Estado de recaudar con todo esto que entra. El problema, creo yo, es ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para...? ¿Por dónde le entras al tema del contrabando? ¿Es reforzar fronteras? ¿Es operativos más fuertes? Tienes un peso mexicano que es muy débil frente a la fortaleza del... Que es un incentivo para la gente que hace ese tipo de cosas. Claro, porque cuando tienes esa clase de moneda que se debilita, vete, porque tu dinero va a valer más, va a ser más fuerte. Y a eso es lo que pasa, ¿no? Te conviene más comprar las galletas o los huevos o el pollo allí porque está más barato el producto allí que aquí, punto. Ahora bien, querer entrarle, o qué implica, digamos, en términos de política pública, porque esa es la otra rama que no mencionabas, ¿qué implica en términos de política pública entrarle a reforzar las fronteras, el sistema aduanero, tener una SAT que sea capaz de recaudar todo esto? Implica una reforma descomunal. La frontera de México con Guatemala es una frontera que tiene una porosidad casi infinita. Sí, no vayas a pensar de poner un muro y tratar de resolver así las cosas, digamos, el muro de Trump aquí no nos va a funcionar, digamos. Pero hay innumerables zonas que tienen además infraestructura vial, que hay caminos o carreteras
o los ríos también. El río Usumacinta está constantemente la gente yendo de un lado para otro. Realmente los fenómenos socioeconómicos que hay alrededor de la frontera, tú no puedes solucionarlos poniendo presencia militar, por ejemplo. No hay suficientes efectivos en Guatemala, ni mucho menos presupuesto como para poder hacer eso. ¿O pretendemos que sea a través de la política de Estados Unidos que ayuden a reforzar fronteras con presencia? Yo creo que es una política que está condenada a fracasar. ¿Desfasada, tal vez? No, y condenada a fracasar. O sea, es que de verdad es la cantidad de recursos que le tienes que meter a eso implicaría algo que no nos podemos permitir y además generaría todo tipo de fenómenos porque, claro, tienes una población a un lado y a otro de la frontera cuya vida y sustento económico dependen fundamentalmente de eso. Luego tienes una SAT, un sistema aduanero que es profundamente ineficiente y profundamente corrupto, como se ha demostrado en múltiples casos. ¿Qué tenemos que hacer para reforzar eso? Las implicaciones de política pública son inmensas. Y ahí te voy a interrumpir para que en el siguiente bloque desarrollemos qué va a pasar, que hay que hacer una super SAT o hay que, ya decían algunos cuando estaba aquí el ministro de Finanzas designado, tecnificar la SAT. Esas son las soluciones, de eso hablaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF Contrabando. Interrumpí, que me disculpe aquí el joven Daniel, por interrumpir gracias por lo de joven, cada día menos, hay que decirlo. Bueno, pero a ver, tu intervención que decías, entrar al tema de SAT, al tema del modelo, es también necesario hablar de políticas públicas. Bueno, y entrar a fortalecer esa parte del Estado que sabemos que es tan complicado, tan difícil. ¿Quién va a estar dispuesto a hacer? Y que parece también un botín para algunos sectores, ¿eh? No parece. Es un botín muy claramente. Mi punto es, después de todo el choque que hemos tenido en los últimos años, ¿quién va a estar dispuesto ahora a entrarle a eso con fuerza, con ganas, para que de verdad pero veamos las pérdidas que se están dando y que este informe revela? O sea, no hay necesidad de incrementar impuestos, solo cerremos el grifo del contrabando, pero ¿por qué no habría? Lo que pasa es que ahí habría que ver cómo se comporta la economía si eres capaz de cerrar esas grietas. Exacto. Habría que ver porque, claro, la gente compra porque es barato. Y precisamente una de las razones por las que compras es que puedes pasarlo sin tener que pagar impuestos. Ya ese mismo producto pagando impuestos, ¿qué pasaría si habría más o menos consumo? Y cómo se contabilizaría eso en el PIB sería algo muy difícil de predecir y demás. Pero digamos, la llamada de atención es sin duda alguna importante. Pero yo vuelvo a mi pregunta, ¿va a estar alguien dispuesto a entrarle a mafias de ese estilo? ¿Va a estar alguien dispuesto a entrarle a una reforma tan profundísima como la que requeriría tener una SAT mejor? ¿Va a estar alguien dispuesto a meterle los recursos para poder tener fronteras? Porque no tenemos fronteras en este país. Las fronteras son absurdamente porosas. Tienes aquí un puesto de control y a los 50 metros la gente está pasando sin ningún tipo de problema y frescos. ¿Quién está dispuesto a hacer esa clase de cambios? Y habría que preguntarse, ¿esos son los primeros cambios que hay que hacer en el proceso más general de reforma del Estado? Yo tengo mis serias dudas. Y llamar la atención está bien, pero yo tengo, ¿quién le va a querer entrar a eso? Vuelvo a preguntar. ¿Quién le va a querer entrar a eso? Preguntamos, Estuardo. Te decía antes del corte, me recordaba la intervención del señor Álvaro González Richie, cuando acá en Sin Filtro, él habló de la preocupación por la meta de recaudación, que él veía difícil, pero que si se hacían esfuerzos en cerrar esas grietas de contrabando, de evasión fiscal, se iba a poder lograr. Hablaba de tecnificar la SAT, pero ¿es suficiente eso para darle el músculo que se necesita para que se vuelva eficiente el ente recaudador? Mira, el objetivo realmente de la lucha contra el contrabando es a partir que los niveles, por ejemplo, previstos por la SAT no han sido cumplidos. Y yo creo que ahí van a empezar a decir es que también el contrabando nos afecta, no llegamos a las metas por tal y tal razón, y ahí tienen un reto fundamental. De hecho, si recuerdo bien los números,
Solo viendo lo que estabas mencionando de evasión, un corrimiento que se hace, que él explicó, con eso habría la recuperación de aproximadamente, si la memoria no me falla, de 9,000 millones. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Bueno, no es que sin hacer nada, pues, o sea, hacer mucho para lograr hacer eso mucho, también. pero digamos que sean ya 10,000 millones, imagínate, serían ingresos que bajaría déficit. Y ese es uno de los objetivos fundamentales, o sea, bajar ese déficit. Porque para variar siempre también programamos, 89, todavía no se ha aprobado el presupuesto, pero por ahí va ahorita en 87 algo, ¿verdad? De hecho, en la comisión lo estaban haciendo unos cambios y ya llega a los 90. O sea, ya llega de los 90 y tú, digamos 65, pongamos para un número 65, 75, 85, 90, esos otros 25,000 millones, ¿cómo se van a cubrir? De hecho, uno de los objetivos que yo entiendo del nuevo gobierno va a ser esa lucha contra el contrabando porque ahí vienen los ingresos. Ahí vendrían ingresos. Pero ¿qué tan eficientes son? 1. 2. El contrabando ya no, saliéndome de la parte económica, de la parte legal, ya viéndolo desde el punto de vista del impacto social, es como un germen que se ha visto y se ha analizado a partir que, digamos, alguien empieza trayendo galletitas y trayendo cosas pocas. No solo pocas, sino también, y siendo haciendo contrabando hormiga, pongámoslo así. Los más listos ven que hay una oportunidad enorme, se asocian al alcalde, son cuates del diputado, entonces tienen su parte política, pero no se quedan ahí. Ya suben a cosas un poco más grandes. Bueno, ya se meten a gasolina, ya se meten se arriesgan bastante, ¿verdad? Y esos son todos los... y México es un caso interesante para verlo del contrabando. ¿Pero crees que el fenómeno crece a la sombra del poder local que le da No, al contrario. Si para muchos el contrabando es solamente... pues pasa y la mordida va ¿para qué lado? Mientras nosotros pasamos por este lado, pues esa es la lógica más sencilla. Pero después de entrar a cosas más grandes, entonces ya no es galletitas, ya no es cositas, sino es cosa más grande, gasolina, que ya representa... Hay un relato publicado en un diario, y yo lo estaba buscando, pero lo voy a publicar, en el cual el periodista va y convive con el que contrabandea gasolina a Guatemala. Y él le cuenta cómo inició, que estaba estudiando ingeniería, que dejó eso y un día supo que ganó tanto, le atrajo, empezó a ganar más y ganar más, pero ya las cifras que estaba ganando en contrabando de gasolina eran impresionantes. Pero después, digamos, una cosa grande de gasolina, de ahí se van a las cosas grandotototas y ahí es donde entra, pero así es la pregunta de seguridad nacional, por supuesto. Miren, la culebra antes de ser culebra fue lombriz, pues. Y ese es el contrabando hormiga que nosotros estamos viendo y estamos teniendo. ¿Se incrementa en diciembre? Por supuesto que se incrementa. Pero nosotros hablamos de las fronteras y todo eso. Miren, en los mercados de la zona 18 hay un montón de tiendas que venden cosas de contrabando, pues. Sí. Y estoy hablando de aquí. Y de hecho hay empresas que han empezado, como esa lucha es muy difícil, han empezado una estrategia esa es su estrategia, y es que a más lejos del centro, más barato el producto. Y es su forma de pelear contra el contrabando. Y regresamos al fenómeno económico. O sea, digamos, está a cierta cantidad de kilómetros del centro de mayor consumo, que es el área metropolitana, el altiplano y todo eso. Entonces es más barato el producto. Es una cosa interesante. Uno diría, puede estar más caro por el costo del transporte y todo eso, pero no. Porque ahí tienen un reto más grande que va más allá de transporte y todo eso. Y además, quienes están en el centro y pagan precios, empiezan a subsidiar entonces el costo de ese producto para estos productores que están más cerca del nivel de contrabando. Y la única forma de pelear por ellos, por esos productores, y el producto que se va alejando del centro es bien sencillo, es básicamente bajando precios, con lo cual confirman la teoría económica detrás del contrabando. Y otra vez, insisto, no sería posible, y Daniel ya lo enfatizabas, en términos también de la enorme corrupción que existe. Que no solo hablemos de SAT, mencionabas los alcaldes, los diputados, y ahí se puede mencionar hasta, no sé, será interesante analizar COCODES, COMUDES, CODERES, consejos de desarrollo, en áreas fronterizas. Transporte, ¿cómo le hacen para transportarlo, digamos, bastantes kilómetros aquí?
Y cómo, aún con ese costo enorme que tienen, sigue siendo rentable para ellos. Si no, no lo hicieran. Si no, esa actividad, si no, esa actividad ya habría desaparecido. Cuando empezaron a subir los precios de la gasolina en México, porque al final hubo cambios en la ley de México. Bajo el contrabando. Aquí ya no, mirabas menos botecitos y menos galoncitos. ¿Ya? Pero mientras era más barato en México y era más caro en Guatemala la gasolina, aquí porque la gasolina, la mitad casi de lo que pagamos del líquido, la mitad es en líquido, el resto es en impuestos. Un poquito menos, pero digamos, hagamos esa separación. Lo que sucede está que mirabas lleno casi que desde Misco hasta San Marcos, Xela, Huehuetenango, mirabas llenos de galoncitos cada rato. Y conforme subió el precio en México, porque en general en México sí subió el precio, por una política que ellos tuvieron, empezaron a bajar los galoncitos en Guatemala. Y quizá ahí estás dando en el clavo. No, a lo mejor en vez de tener que entrarle a una reforma integral de la SAT y tener que entrarle a tecnología y tener que entrarle a control de fronteras y tener que entrarle a todo eso, que ojalá algún día seamos lo suficientemente fuertes como para entrarle, a lo mejor problemas de política monetaria. El tipo de cambio. El problema va por ahí. Ahí lo dijiste, México. ¿Por qué? Sí, pero a lo mejor del lado de Guatemala se podría tener una política monetaria sin volverse loco que pueda de alguna manera tratar esta clase de problemas. Y posiblemente la solución no sea, pero ni poner soldados, hay que hacer cambios, pero hay cambios que se pueden hacer ahorita, que posiblemente las mismas empresas ya tienen las soluciones. Es que ¿a quién se le iría a preguntar en estos casos? A los mismos de la SAT, a los mismos de aduanas. ¿Por qué no le preguntan a las empresas? Pregúntenle a las empresas. Porque el contrabando, sí, digámoslo, sí tiene un efecto sobre la empresa. Tiene un costo sobre la producción de lo que acá se está haciendo. Sobre la producción de la empresa, ¿sí? Pero también tiene un costo para una política pública que se quiere implementar. Hablaba Daniel de algo que siempre se ha discutido sobre el tipo de cambio, los beneficios que esto podría traer, que se incrementase, que hay ahí mantener el 7.8 que está actualmente, 7.7 por ahí. Bueno, políticas que pueden cambiar un poco estas dinámicas que se están dando en las fronteras. Creo que eliminar el contrabando del todo es imposible, siempre va a existir y sobre todo este hormiga que sucede en las comunidades cercanas y va a seguir. Existe en todos los lugares del mundo, todos los países tienen algún tipo de contrabando, pero creo que estudios como estos lo que te dicen pasa lo mismo con la informalidad. El porcentaje en la economía guatemalteca de informalidad o de contrabando es verdaderamente inmenso. Es el agua del pez, ¿verdad? Mucho más grande que en cualquier otra economía promedio, vamos a decirlo así. Pero volvemos a lo mismo. O sea, yo podría hacer un estudio también diciendo qué pasaría si todos los trabajos informales se formalizasen. ¿Qué ingresos tendría el ICS si yo hiciese eso? Una barbaridad. Ahora bien, formaliza eso. Yo sé que es, digamos, no por demeritar ni mucho menos el estudio, ¿no? Que seguramente es un fantástico estudio, pero una cosa es decir qué pasaría si fuésemos capaces de formalizar, otra cosa es cómo hacemos para llegar hasta allí, pues con el tema de las aduanas, los impuestos, la eficiencia. ¿Qué pasaría si no tuviésemos la pérdida de eficiencia que significa la corrupción, una vez más? En todos los países hay corrupción, pero podemos estar de acuerdo que en Guatemala hay una corrupción que tiende a ser mayor que del país promedio, ¿no? Lo decía al inicio con lo que ocurrió la semana pasada en los puestos de SAT en Tecunumán con este tipo de destrozos. O sea, ya hay una percepción de la población de que ahí la cosa no está bien y bueno, hay estos destrozos y esta es una reacción con un pequeño intento de aplicar la ley, imagínate. Claro. O sea, imagínate si lo haces 100%. Al momento de medio endurecer las cosas en un ambiente que era muy laxo, ¿qué va a pasar, verdad? O sea, pero se quedaron de rehenes, porque ese fue un secuestro, y hay que decirlo como fue un secuestro, los prisioneros de SAT, pero junto con ellos los policías. O sea, este nivel vamos a ver, de no te metas en eso. Ese es un campo que yo creo que más allá del narcotráfico y todo eso, posiblemente los números se estén representando hasta más. Porque al final el narcotráfico es paso, pues. Pasa, ¿verdad? El objetivo no es Guatemala.
Pero el contrabando, el objetivo sí es Guatemala. Bueno. El objetivo, este es el país con 80 y pico por ciento, arriba de 80% de economía informal. Hay otro reto, que es lo que decía el ministro designado, ampliar la base tributaria. Buena suerte. Sí, así es, buena suerte. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Esto. Buena suerte, si quieres. Pausa. Vamos a la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta en la noche SF Contrabando, pero vamos a abordar ya el segundo tema de esta jornada y es, bueno, adelantándonos a algo que va a suceder mañana. Ya el Tribunal Supremo Electoral instalará esta mesa de actualización de la ley electoral y de partidos políticos, los que muchos han llamado como la CAME, un término del que tenemos que familiarizarnos, que va a valorar, analizar y proponer cambios a la ley electoral y de partidos políticos a la luz de cómo se implementaron las reformas de 2016 en las pasadas elecciones. ¿Qué va a suceder? Ya hay algunas organizaciones apuntadas, ya hay algunas propuestas, dieron una prórroga para que también pues se puedan unir más voces, pero pregunto, ¿la mesa tendrá la suficiente fuerza para empujar cambios hacia adelante en esa normativa? Existe la preocupación de que haya algunos términos en donde se puedan regresar un par de pasos. Igual, la mesa estará abierta para escuchar las propuestas que luego el Congreso tendrá que ratificar en su momento. Siempre es una apuesta difícil. ¿Los cambios va a ser hacia adelante o vamos a ver unos 2 pasos hacia atrás, Daniel? Va a depender mucho de qué pasa en el Congreso a partir de 2020. Y es algo de lo que tenemos muy poca información a día de hoy. Digamos, después de 4 años analizando este Congreso, podemos determinar cómo fue 2016, que hubo una correlación de fuerzas, sobre todo influida por la fuerza política que tenía CICIG, o 2017, cuando empieza, digamos, una resistencia al cambio, sobre todo en el tema de las reformas constitucionales y cómo hay una ruptura con la lucha contra la corrupción y CICIG, que lleva a lo que se llama Pacto de Corruptos, viene a llamar Pacto de Corruptos en septiembre de 2017, las 2 juntas directivas que encabeza Álvaro Arzú Jr. en la segunda mitad de todo esto, digamos, podemos más o menos establecer un patrón de comportamiento, que fíjense cómo cambió de 2016 a 2019, en este Congreso con la correlación de fuerzas que hay, que ya hemos dicho muchas veces en los 2 últimos años. Primer año mucha actividad, segundo año una actividad mediana, los 2 últimos años una actividad bastante pobre, que se encuentra consensos cuando hay que intentar, por lo menos, nunca sabes si les va a salir bien, algún tipo de propuesta de impunidad. De allí muy poquita actividad y muy poquita capacidad de generar consensos. ¿Cómo se va a comportar este nuevo Congreso? No lo sabemos. Sabemos que hay gente dentro de la UNE, que es un gran bloque, estilo Óscar Largueta, que siempre ha tenido la idea de las reformas a la ley electoral y que es experto en el tema, que puede impulsar desde un bloque que, si se mantiene unido, va a ser bastante grande. Y sabemos que entran unas nuevas fuerzas que van a ser más sustantivas en la parte reformista, que pudiesen aliarse con ese gran bloque de la UNE. Si eso se consigue, yo sí veo una posibilidad de que avancen determinadas propuestas. ¿Ves que es necesario un plazo? ¿Será el primer año la única oportunidad en tiempo para poder discutir eso? No, la única oportunidad, porque la vida te da sorpresas te da la vida, y Guatemala siempre tienes que estar abierto a que te sorprenda, porque Guatemala siempre sorprende, hagas lo que hagas. Pero claramente esa coalición creo que tiene más viabilidad el primer año. La otra alternativa es que la UNE se rompa y que pedazos de la UNE se vayan con un montón de otros partidos y medio articulen una junta directiva tienes que unir una cantidad descomunal, hasta 12, 13 partidos, que ya de por sí están bastante fragmentados entre sí. Si eso pasa, yo no veo demasiada posibilidad de que salga ningún consenso en algo tan importante como la ley electoral. Y entonces quedaríamos con los cambios de 2016, nada más. Que requiere, además hay que decirlo, de grandes consensos, porque es la ley electoral. Las reglas del juego, para decirlo de otra forma. Y no vale con un consenso simple, ¿verdad? ¿Cómo va a estar este escenario, este
esta convocatoria que ya se va a instalar en el Tribunal Supremo Electoral para revisar lo bueno y lo malo, el debe y haber de las reformas de 2016 de la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, empieza con una serie de propuestas. 20 para ser exactos. La parte más romántica de todo esto, ¿no? Cuando todos llegan y esto es lo que queremos. Sí, hasta el viernes, porque eso lo dice las propuestas están ahí, la CAME 20, CAME, ¿verdad? Que es básicamente Comisión de Actualización y Modernización Electoral. CAME, es CAME, 2019.org.gt, tse.org.gt. Las 20 que se recibieron, pues no sé, hay que analizarlas, hay que agarrar una por una, hay que ver también, cada una va a tener un énfasis. Digamos, a algunos les interesa mucho la fiscalización, a otros el financiamiento, a otros medios, a otros. Y entre todas esas propuestas habrá que generar algo. Previo análisis también de las propuestas del 2016. Y esas propuestas del 2016 yo creo que fueron probadas en estas elecciones 2019, 3 años después, en la cual vimos a un Tribunal Supremo Electoral que no tenía respuesta para muchas cosas, entendible desde mi punto de vista, cuando ellos decían, mire, es que a nosotros nos dieron esta ley para echarla a andar, pero en realidad no sabemos cómo hacerla andar. Lo más risible del caso era que quienes llegaban a alegar más para que la ley funcionara eran precisamente los comisionados de los partidos políticos, sí, los fiscales, los fiscales que le llegaban a alegar al Tribunal Supremo Electoral. Y pues, ustedes hicieron esta ley, pues ustedes deberían entender o saber cómo funciona. Y creo desde ese funcionamiento hasta esto se da en el contexto también de cambios al financiamiento electoral. Y esto se da también en el proceso de cambios aún a la publicidad y la propaganda establecida en términos de puramente los partidos políticos. Entonces, lo que me sorprende es que dentro de las 20 propuestas, no sé si están bajo otro nombre, pero el único partido que hasta este momento veo yo que hizo una propuesta, porque está la Asociación de Estudiantes de la USAC, de Derecho de la USAC, la Convergencia Cívico-Política de Mujeres, hay 3 sindicatos, la Fundación Iberoamérica, Incidencia y Desarrollo, Cámara de Radiodifusión, el Foro Guatemala, hicieron varios ahí, pero solo hay un partido político. El partido político todos. Entonces, esto ya te está diciendo que a los partidos políticos les viene guango y les viene de norte. Por lo menos esta fase, digamos, porque ya cuando llegue el Congreso de la República sí van a meter mano. Pero si eso van a hacer en el Congreso de la República, quiere decir que lo van a engavetar o se van a olvidar de esa cosa, pero o sea, no les interesa, pues. Eso es lo que tenemos que entender. Aquí hay que leer entre líneas. A ver, aquí la semana pasada cuando hablábamos de este proceso, cómo comienza, cómo se convoca, algunos de los panelistas hablaban de la necesidad de articular ya a estos diputados que van a tener un papel en la siguiente legislatura en este proceso para que, digamos, la socialización, la presentación de propuestas no caiga en saco roto tan pronto. Sino que tenga un articulador que en el Congreso le dé viabilidad, digamos. Estas propuestas las conocí en esta fase, las apoyo o las objeto. Y no vamos a frenar el ímpetu de sociedad civil, porque academia y todo lo demás para presentar propuestas, ¿no? Pero estas comisiones siempre tienen sus problemas, ¿verdad? ¿Metodológicos? No. Pues final, si quieres que algo no avance, haz una comisión, ¿verdad? Sí, más cuando son así, digamos, dependiendo mucho del formato, tienden a ser, bueno, vamos a escuchar, entonces escuchas un montón de gente que viene a decir cosas muy distintas, muy asimétricas, nunca vas a tener como una gran voz que llega y dice, esta es nuestra propuesta y nos pusimos todos de acuerdo en la propuesta porque, digamos, uno que ha estado en esa clase de mesas y que ha discutido mucho este tema y que yo creo que está en contacto y conoce a los mejores expertos del país en esto, se da cuenta que hay unos que creen en fortalecer los partidos vía democracia interna, otros en bajar barreras de entrada, otros en abrir las listados, otros que dicen de listados nada, otros que dicen hagamos subdistritos o circuitos dentro de los departamentos para que la magnitud que se llama
del listado, para que no tengas un listado de 11 o de 12 o de 16 o estos listados 10, de estos listados tan grandes, sino que tengas listados de 3, de 4, como mucho de 5. Ese tipo de cosas que están sobre la mesa siempre varían, entonces empiezo a escuchar, y al final va a depender mucho de la voluntad política que haya de este lado. Si la voluntad política que haya de este lado es hacer cambios muy cosméticos, vamos a decirlo así, no muy profundos, van a poder agarrar 2 o 3 cosas que se dijeron en esas mesas y decir que incorporaron la voluntad del pueblo. Si quieren hacer un cambio profundo en un sentido, van a poder elegir 2 o 3 cositas y hacerlo, o directamente pasan de lo que hay ahí y hacen sus enmiendas y sus cambios, como hemos visto, por ejemplo, en la ley de aceptación de cargos, que solo tuvieron que hacerle 5 cambios quirúrgicos, y de una ley que alguno podría decir que a lo mejor no era tan buena, presentada por CICIG, hicieron un mamarracho infumable que solo va a servir para procurar impunidad. Esto pasa mucho, y entra un caballo y sale una cebra. Pero ahí coja, metió ¿no? mano la voluntad política que quería buscar. Obvio, pero es que es lo que importa al final, hombre. objetivos. Es lo que importa al final. Si no tienes la contraparte, la clase política, estos bailes de sociedad civil, y lo dice alguien que está en sociedad civil, en academia, no sirven de nada. Para que Tienes que tener un interlocutor del otro lado. Para que este tango funcione, entonces, amarrado con voluntad política, con un bloque que pueda apoyar estos cambios. Pero el tango además el tango lo bailan ellos, no lo baila sociedad civil en absoluto. Sociedad civil, qué bueno. Y yo siento que sí hay una comunidad de politólogos muy buenos que después de muchos años y de franca conversación han llegado a unos lineamientos básicos sobre cómo tiene que ser la reforma electoral. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, que no hay en otras áreas un avance semejante. Y yo un consenso, insisto, dices. Sí, se lo dice alguien que ha tenido el privilegio, más como espectador que otra cosa, de ver cómo se ha ido llegando a ese consenso. Pero que haya un consenso más o menos sólido de este lado, no significa, si no hay del otro lado una serie de políticos que agarran esto y lo llevan a buen puerto, sin meter todos estos cambios que muchas veces lo que hacen es pervertir el sentido de las reformas, sin que exista eso no vamos a tener grandes avances. Yo sé que... La pregunta es si lo vamos a tener en este nuevo Congreso. Esa es la pregunta. La pregunta es, a ver, si va a haber una clase política emergente que va a querer echar a la clase política tradicional vía cambios en la ley electoral. Porque al final de cuentas es siempre un pulso de fuerzas, ¿no? ¿Van a ser estos nuevos políticos emergentes unas réplicas de ese político tradicional? Es una posibilidad. Está la otra también, que quieran sacar a la clase política vieja, digamos, con nuevas reglas. Eso presupone que Ángeles, Querubines y Serafines es el nuevo Congreso, ¿verdad? Eso presupone que van a tener la fuerza política y que van a tener el apoyo de la comunidad para hacerlo. Eso presupone que entienden bien las consecuencias de... Pero digamos... Y eso pasa sobre todo por un compromiso de ellos y decir... Vamos a sacar a aquellos y los vamos a sacar cambiando la normativa. Cuidado, ¿verdad? Porque estos hay tigres y hay víboras que tienen ya varios años, que ahí hay gatos que cazan sentados, ¿verdad? Casi que dormidos cazan. Entonces, en el Congreso de la República. Entonces, ellos... Estos gatos viejos en el Congreso están esperando a los ratones tiernos. Salivan por los ratones tiernos, porque ellos necesitan esos ratones tiernos. Y son todos los nuevos estos dibujanquitos que van a entrar ahorita. Pero ellos lo necesitan porque es obvio. Primero tienen que convencer de que no va a haber ningún cambio. El análisis del 2016 es el que me gustaría ver a mí. ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué es el resultado? Los pros y contras, digamos, de la aplicación 2016, de esa normativa. Y viene una segunda, tercera, no sé qué ola es ahora, ¿verdad? Pero viene una ola de cambios que posiblemente salgan de muchos de este nivel de propuestas. Uno, el interlocutor va a estar disponible. Miren, es cierto, se necesitan 2, pero yo insisto en esto. Tal vez esto no sea muy relevante ni muy importante, pero solo veo un partido político aquí. Cuando tendrían que ser, en todo caso, digamos, los que estarían ahí con fuerza y todo, diciendo, vamos, y vamos a mejorar esto, y aunque sea hipócritamente, no importa, pero por lo menos muéstrenlo. No, aquí solo un partido político se le ocurrió hacer una propuesta, supongo que ya la tenía hecha,
Y luego viene pues una serie de... Hasta la Cámara de Medios de Comunicación está en propuesta ahí. Tiene propuesta está sindicatos, está mujeres, está grupos indígenas, está todo eso. O sea, sí hay, creo yo, por lo menos un incipiente deseo por hacer cambios de este lado. Del otro lado es el reto. O sea, ¿cómo le hacemos con el otro lado? ¿Qué interlocutor vas a tener al otro lado? Bueno, vamos a la pausa, volvemos luego al corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Contrabando. El tercer tema a analizar este día es, bueno, ha venido por lado de reportes de prensa, de la prensa norteamericana, algunos detalles del controversial acuerdo, convenio de tercer país seguro. Lo decía el Washington Post en su momento de que Guatemala tenía pues planificado, previsto enviar a estos solicitantes de asilo a Petén. Ellos incluso se refieren a selvas a la lejanas, selva petenera. Y bueno, también otros cables de CNN han dicho, bueno, que ya los solicitantes de asilo llegarían esta semana. ¿Qué está pasando? Algo se repite, la información poca y escasa de los detalles del acuerdo vienen por filtraciones de la prensa norteamericana y poca información de este lado de cómo vamos a implementar algo que ya se firmó. Mira, ya está firmado, ¿eh? Todo nos ha llegado a través nos ha llegado por rebote. Toda la información nos ha llegado por rebote. Fue New Yorker y luego Times y Post y ahora nos llega a través del Post, ¿verdad? De Washington Post. La información que posiblemente muchos de los que buscan asilo estarían siendo enviados a Petén utilizando el aeropuerto Mundo Maya. Sí. ¿Verdad? O habilitar el aeropuerto Mundo Maya. Entiendo que esto ya fue rechazado aún por la gente de Estados Unidos, por el Departamento de Estado, pero sí se queda pensando uno en cuáles son los alcances de ese acuerdo, que al final será y aquí sí directamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero al final será el presidente electo Alejandro Yamatei quien tiene que lidiar con ese caso. Y entonces, digamos, si al final... empieza, ya están empezando a llegar, pero ojo, que esto es para gente que está solicitando asilo, ya no es para el que se va con coyote, lo agarran, lo regresan y vuelve a irse y así se está, ¿verdad? No, este es para la gente que ha sido detenida y que entonces, de hecho, el objetivo de ellos es llegar a la frontera, y solicitar el asilo, ser detenidos y entonces solicitar el asilo. Y por eso es que muchos, como hasta algunos han bromeado, hasta prestan niños para llevárselos, que no son sus hijos ni nada, no hay ninguna relación, pero llevar al niño es como una entrada eso es lo que piensan, y ya el gobierno de Estados Unidos ha mandado muchos mensajes diciendo que precisamente los niños no son ticket de entrada a Estados Unidos. Agarrarlos a estos, piden asilo y enviarlos entonces aquí a Guatemala, pero no a la ciudad, sino enviarlos 500 kilómetros arriba, ¿verdad? Que sería el aeropuerto Mundo Maya, y dejarlos en Petén o movilizándose en el país de la mejor. Yo, en cierta manera, encuentro esto difícil, hasta cierto punto un tanto cruel. Hasta cierto punto. Y yo creo que... ¿Hasta qué punto? Porque no sabemos cómo van a ser las instalaciones, pero... Hasta todo punto posible. Cuando ya miras que van pasando ahí, y eso no es... Los de Petén, ustedes lo saben. Ahí pasan de pakistaníes, ahí pasan chinos, ahí pasan de todo. Pero pasan, no se quedan. Ahí se quedarían. Y ojo que el promedio era de tiempo ¿dónde? Para una respuesta, no que vaya a ser sí. ¿Dónde? Si no hay infraestructura. ¿Dónde se va a hacer esto? En asilo es 2 años. O sea, tendrían que esperar 2 años. Da la sensación que está pensado para desincentivar a esa gente a quedarse. Lo vamos a hacer la vida, le vamos a poner al lado de un cocodrilo para que tenga ganas de irse corriendo a su país. Ahí está el lago de cocodrilos. Y digamos, que de hecho fue una propuesta. Alguien propuso poner un río con cocodrilos en la frontera entre Estados Unidos y México. Sí fue una propuesta, pues. Y parece que lo dijo el mismo Trump, digamos. Lo realmente complicado es eso. Pero por lo que se estaba reportando desde Estados Unidos, como bien dices,
la opacidad con la que ha manejado un tema tan tremendo como este es espectacular en este gobierno. Parece que desde Estados Unidos es donde les dijeron, no, hombre, tampoco te pases, digamos, ahí estás exceso de celo, el del ministro exceso de cumplimiento. Dios mío, o sea, es como, no, es que encima te voy a arreglar porque voy a hacer esto. Tranquilo, no queremos tampoco entrar en esos procesos violatorios para que la administración Trump te pare y te diga no seas tan duro con la migración, es que sí se te está yendo la mano. Es muy ridículo todo este... De hecho, es triste y ridículo cómo estamos en este punto. Con algo que va a afectar a vidas de muchas personas, de hermanos centroamericanos sobre todo, y que lo estén tratando con opacidad, pero lo están tratando con superficialidad, se esté tratando con prisa. ¿Alguien tiene alguna idea de si hace falta pasarlo por el Congreso o no? No habíamos cerrado ese debate, ¿verdad? Todavía no se cerró. Aún no, o sea, de hecho... todavía saben perfectamente que hay problemas legales aquí. Hay temas legales también que se tienen que resolver en Estados Unidos, ¿no? Incluso, pero parece que incluso hay mucho chance que allá se trabe la carreta también. Bueno, ha habido varias sentencias, pero parece que una de la Corte Suprema les allanó bastante el camino, aunque están pendientes otros recursos ahí, pero aquí ni siquiera sabemos muy bien si tenemos que pasarlo por Congreso o no. Ha habido algunas declaraciones de autoridades aquí que hablan de costos compartidos. Si es costo compartido, es que aquí se va a gastar algo por parte del gobierno de Guatemala y claramente tenemos que pasarlo entonces por Congreso. Yo creo que en cualquier caso hay que pasarlo por Congreso, pero eso no se ha decidido 100%. Me parece que lo que ha salido de la CC iba muy en la dirección de pasarlo por Congreso. ¿Por qué no se está haciendo bien? Porque encima nos tenemos que enterar por medios, como nos hemos enterado de todo lo que ha pasado aquí por medios de Estados Unidos, qué es lo que hay en ese acuerdo. ¿Por qué no conocemos a día de hoy los anexos? ¿Por qué el presidente electo no sabe de qué va esto? Y ya se ha quejado una y otra vez. Es tristísimo y es patético y no debería ser así. Y es una más en las manchas que este tigre, que ya se nos acaba de gobierno, y de Congreso, por cierto. Pero deja un gran problema, que ya se acaba y que por favor llegue, aunque no nos espera, parece algo muchísimo mejor, que por favor llegue el 14 de enero, porque de verdad es metida de pata tras metida de pata, insulto a los ciudadanos guatemaltecos tras insulto a los ciudadanos guatemaltecos. Ahora, ya lo planteaba Daniel, el mismo presidente electo en su momento se ha quejado de la falta de información que hay en cuanto a este acuerdo de tercer país seguro, incluso no... Pero no solo de esto, falta de información de muchos temas, incluso ¿no? se ha quejado del proceso de transición, que no camina en las mismas velocidades en las mesas de coordinación. Pareciera que en unas cosas sí están muy de acuerdo en la transición, este gobierno que está por terminar, y en otras no quiere dar mucha información. Se hablaba del tema presupuestario en su momento y también en este tema migratorio. El problema es el 14 de enero. Estados Unidos va a estar exigiendo una implementación de un acuerdo que no terminamos de conocer, que no terminamos de ver el proceso de ratificación, el proceso de implementación, en dónde se van a localizar estos lugares, cuántos asilados solicitantes de asilo van a venir o no, qué medidas de seguridad van a tener, qué trato van a tener también, porque si no se puede llevar un gran problema el Estado de Guatemala si hay abusos a derechos humanos allí. Mandarlos a Petén, que parece un chiste. Como leías el reporte del Washington Post. Por favor, se está hablando de la forma como se reportaba la nota, pareciera que los iban a dejar en un campo de concentración. No solo eso, sino que la nota del Washington Post y lo que se ha reportado de Estados Unidos están perplejos. O sea, es como la típica noticia que tú sientes que el reportero está con la boca abierta diciendo, no me puedo creer que esté contando esto como hechos, pero son los hechos que tengo registrados. Y que me los han confirmado, que así es la idea, o por lo menos la conversación. Sale eso y desde Estados Unidos dicen, mira, no vamos a hacerlo así. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? No queda claro. Es que esa es la pregunta, no es, aunque fuera Petén, no sabemos cómo hacerlo. Y siempre está... Porque eso implicaría espacios, recursos, comida, híjole, todo lo que implica tener a un grupo de personas aquí, que no son 2 o 3,
esperando una respuesta si se le da o no se le da el asilo solicitado en Guatemala, que es el tercer país. Y hay una pregunta que queda en el aire. ¿Vamos a poder recibir a estos solicitantes de asilo sin el proceso finalizado de ratificación en el Congreso de la República? ¿Se puede? ¿Es legal? En mi otra explicación de esto de Petén, casi que tomando como referente o idea del libro de Vargas Llosa, el más reciente, es... Si no lanzaron esta noticia simple y sencillamente con el objetivo que decías primero de asustar a todos y decir, ¿verdad? Como diría un diario de España al libro de Vargas Llosa, dice es el primer caso de fake news. Es un mega caso de fake news y no precisamente se lanza esto para decirle, miren, ni se asomen ahí porque los van a ir a enterrar a la selva petenera. No entendí el comentario del libro. ¿Qué te está porque en el libro inicia con el lanzamiento de una noticia que también es falsa, pero para causar temor en un grupo. ¿Ya? Entonces, en el de Vargas Llosa. Entonces, hablando de lo que pasaba aquí. Sí, en los 50, ahora lanzan una noticia para causar temor en otro grupo que quiera venir desde aquí solicitar asilo hacia Estados Unidos. Que está, por cierto, muy bien reportado en documentos del gobierno de Estados Unidos. Esas técnicas que tenían de totalmente, miedo y mentiras que en algunas personas todavía sobreviven, esas mentiras que se contaron en la época. Era muy buena campaña de desinformación, entonces. Entonces, no sé si también viendo el lado oscuro de la luna, ¿verdad? Se lancen estas bombas, estos globitos, solo para decirle, hey, lo vamos a tirar con los lagartos. Y fíjese que ahí va a estar allá en la selva. Y las serpientes son feas, y los alacranes también son horribles. Con todo respeto a todos los peteneros, y gracias a los peteneros, pero vamos... Si no, nos hubiésemos creado Infome hasta en cierto momento, ¿verdad? Porque es una de las regiones, creo que menos conocemos nosotros los mismos guatemaltecos, menos conocemos de Guatemala, pero que imagínate a alguien que venga que no es de aquí. Pero sorprendente que yo creo que aún bajo ese temor y aún bajo mi lógica del lado oscuro de la luna, haya gente que lo quiera hacer. Hay gente que esté dispuesta a hacerlo. Que está bien eso, que es una opción. A que no importa cómo, pero su objetivo será llegar. Otra vez, el proceso de asilo no es que dure una semana ni 15 días. Esos son procesos largos. Promedio de 2-3 años, ¿no? Sí, digamos, este año no han dado ni una respuesta de asilo. Una no la han dado, imagínate. Y cuando dan, creo que el número más alto de respuestas de asilo que tenían eran 264. Y ahora el proceso es más complicado y más requisitos. Muchas cosas han cambiado. No sé, posiblemente un globo también para asustar a la gente y decir, mire, están los lagartos. Es un desastre. Bueno, comunicativamente, por donde lo veas, comunicativamente no lo sabe manejar, como política pública. Es un desastre. Es como que están intentando quedar bien de forma ya exagerada. Demasiado bien. Donde hasta pones incómoda a la persona con la que quieres quedar bien, en este caso Estados Unidos. Por favor, que llegue ya el próximo gobierno y que mire esto con unos ojos más frescos y más responsables. Bueno, hemos llegado al final de estos 3 temas del lunes. Esta semana se ve muy interesante en el Congreso de la República, en el Tribunal Supremo Electoral también, por la presentación de estas propuestas. Y bueno, seguiremos siempre atentos a estos temas. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, a ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, los veo mañana.